¿Listo? Listo. Bien. El día de hoy nos acompaña como ponente Rukmini Esparza. Es alumna de séptimo grado, también titulada como tecnóloga química industrial y quien cuenta con una estancia de investigación de 2 años en el Centro de Investigaciones y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco en el área de biomédica y farmacéutica en el Laboratorio de Ingeniería de Tejidos. El día de hoy va a dar el tema de bioquímica, agua, pH y amortiguadores. Bueno, pues cabe resaltar aquí que es muy buena alumna, me consta. Y además vamos a estar dando seguimiento a las pláticas conforme a los temas que están dando en su materia de bioquímica. Es una materia difícil, así que bueno, disfrútenla, pongan atención y estén pendientes de las redes sociales, ¿sale? Sale, Ruth. Bienvenida. Ay, gracias, me halagan. ¿Se ve bien la pantalla? Sí. ¿Me escucho bien? Sí. Voy a iniciar la presentación. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Muy bien. Pues gracias por invitarme, primero que nada. Ya le estoy agarrando gusto a dar clases, un poquito, por lo menos me entretengo un rato. Este tema que me tocó, pues básicamente va a ser una introducción de lo que es la bioquímica y hablarles del agua, pH y amortiguadores. Me quiero enfocar más en lo que es agua, pH y amortiguadores. Lo voy a dividir en esas 3 secciones, en bioquímica, agua, pH y amortiguadores. Después de al finalizar cada sección, igual si quieren, para que no sea tanta información y todo, les voy a preguntar dudas. Si tienen dudas, me preguntan y ya me regreso entre diapositivas o me hago bolas en ver cómo rayar o hacer algo para explicarles la presentación. Bien, vamos a ver en general de bioquímica. Vamos a ver el concepto, lo que son las biomoléculas, la célula y los procesos bioquímicos que estas llevan y la interacción que hay entre entre las biomoléculas, las células y los procesos bioquímicos. De agua me voy a enfocar mucho a su estructura y sus propiedades dados por sus estructuras químicas. Entre ellos, pues vamos a ver un poquito, les quiero repasar un poquito los enlaces que forma el agua. Vamos a ver también moléculas, del por qué hay moléculas hidrofóbicas e hidrofílicas. Me voy a meter un poquito así muy rápido a ósmosis y a la ionización del agua y a ver también las funciones en general del agua en la bioquímica. De pH amortiguadores, pues vamos a ver lo que son los conceptos, las funciones, escalas de pH, algo que quiero recalcar mucho, el pKa también, los amortiguadores para qué sirven, cómo se hacen, cómo están compuestos y los principales amortiguadores fisiológicos. Como les dije, voy a hacer un pequeño stop. Si tienen alguna duda de las 3 secciones que va a haber en la presentación, pues me la hacen y ya contestamos las dudas. Empezamos por bioquímica. ¿Qué es? Es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos. Ajá. Simple, sencillo, así, pero ¿qué estudia? ¿Qué es esto de la composición química de los seres vivos? Principalmente tenemos 3 campos de estudio en los que se centra la bioquímica, que son las biomoléculas, las células y las interacciones que existen entre las biomoléculas y las células. Estos forman un ciclo que a mí me gusta verlo mucho como un ciclo sin fin, porque a final de cuentas las biomoléculas son la unidad base, la unidad estructural de todas las estructuras de los seres vivos y son parte importante de procesos bioquímicos, procesos metabólicos para que los seres vivos sigan vivos. Y estos procesos son mediados por las interacciones que existen entre estas células y las biomoléculas. Es muy repetitivo, lo que les digo es un ciclo. Tenemos biomoléculas que van a conformar a las células y
que estas células van a tener procesos bioquímicos dentro de ellas, tanto para producir otras biomoléculas como para consumir biomoléculas y poder seguir funcionando. Entonces, es un ciclo sin fin. Tenemos células que consumen biomoléculas, tienen sus procesos bioquímicos para obtener productos de las biomoléculas y producir otras biomoléculas que podrían ser utilizadas por otras células, y así nos vamos. Le podemos dar 1000 vueltas a esto. Al final es todo un ciclo y son estas 3 bases las que estudia la bioquímica. Entonces, ¿qué son las biomoléculas? Principalmente son moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas que tienen que ver con la vida. Las moléculas orgánicas van a ser compuestos de carbono con una variedad de grupos funcionales ínfima. Ahora sí que con el acomodo estructural de estos grupos funcionales, porque la base es carbono e hidrógeno. Si le añadimos nitrógeno, oxígeno o fósforo, flúor, cloro, calcio, sodio, potasio, bla, 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 vamos a tener conformaciones distintas y vamos a tener, por lo tanto, estructuras distintas que nos van a dar funciones distintas a muchas biomoléculas que tienen funciones específicas en los organismos, en los sistemas de los organismos vivos, a nivel celular, a nivel tejido y a nivel organismo. Entonces, principalmente estas moléculas orgánicas las vamos a clasificar en estos 4 grupos. No voy a ahondar en cada uno en específico porque cada uno de estos grupos se deberían de ver cuando se metan a las reacciones y al metabolismo de cada uno de ellos. Entonces, voy a hablarles muy en general de ellos. Los carbohidratos y azúcares son, pues, ahora sí que principalmente los productores de energía en las células de los animales y estructurales en las células vegetales. Su función principal, ahora sí lo podemos englobar como producción de energía. A través de los carbohidratos, los seres vivos van a obtener energía para realizar sus actividades. Igual, como les digo, las composiciones, las estructuras químicas van a influir muchísimo en qué tipo de carbohidratos van a ser, en si van a poder ser utilizados para hacer energía, o en el caso de las plantas, qué estructuras van a formar, si van a ser estructuras desde pared o intracelulares, o qué funciones van a tener. En el caso de las proteínas, lo mismo, volvemos. La estructura química va a tener una influencia enorme sobre la función final de nuestra proteína. Sabemos que las proteínas están conformadas por cadenas de aminoácidos. Dependiendo de los tipos de aminoácidos que tengan, la complejidad de la cadena o qué tantos aminoácidos tenga, estas cadenas, que son lineales, van a empezar a doblarse sobre sí mismas y nos van a dar configuraciones primarias, secundarias y terciarias de las proteínas, que a su vez nos van a añadir propiedades muy específicas a cada uno de este tipo de proteínas, ya sea que sean estructurales o que tengan funciones enzimáticas o que sean hormonas o que sean mensajeros o que sean mediadores como interleucinas, citocinas, o que sean acarreadores como sería la albúmina o la hemoglobina. Entonces vamos a tener una función muy variada de las proteínas dependiendo de su conformación estructural química. Los ácidos nucleicos, súper fácil. Tenemos 2 principales, el ADN y el ARN. El ADN es la base de datos que tenemos, bueno, que tienen todas las células guardadas. Y el RNA es las órdenes que van a dar para producción de proteínas y producción de o realización de cualquier proceso metabólico que la célula necesite para estar viva. Simple, sencillo. Los lípidos, a su vez, tienen también funciones muy variadas dependiendo de su estructura.
Principalmente reconocemos a los lípidos también por la obtención de energía, pero tienen funciones hormonales. También los lípidos se utilizan para conformar hormonas, o estructurales. Todas las membranas son de bicapas o monocapas lipídicas. Entonces, todas estas moléculas orgánicas van a formar parte, o sea, van a conformar las células y van a formar parte de los procesos bioquímicos que las células necesitan realizar y que van a realizar y tienen que realizar para seguir siendo organismos vivos. Por otro lado, las moléculas inorgánicas lo dividimos en dos grupos, sencillito, el agua y otros. El agua ahorita vamos a ahondar mucho en ella, pero tiene una función en la bioquímica muy importante, también es muy variada y está dado muchos de su importancia y su función en todos los procesos bioquímicos está dado igual, caigo en lo mismo, por su estructura química. Los otros podemos clasificarlo como minerales y metales, o sales y metales. Dependiendo de qué molécula, qué elemento tengamos extra, ahí tenemos recalcado el calcio, también puede ser calcio, potasio y sodio. Tenemos funciones que se necesitan realizar por medio de estas otras moléculas inorgánicas. Con inorgánico se refiere a que no tiene una composición de base de carbono e hidrógeno. Sin embargo, estas moléculas cumplen funciones para catalizar o que las enzimas puedan realizar trabajos, como es el caso del zinc. Para algunas enzimas necesitan zinc para poder funcionar, o para completar estructuras de moléculas orgánicas, como sería la hemoglobina, que necesita hierro para poder funcionar adecuadamente, para estar completa y tener esa capacidad de oxidarse y reducirse. O en procesos metabólicos, en procesos fisiológicos directamente, como el calcio, sodio y potasio, que funciona para dos cosas. Para se basa principalmente en la despolarización y polarización de membranas, que lo utilizamos en dos sistemas en los organismos vivos de animales, para la contracción muscular y para la sinapsis nerviosa. Entonces, estas biomoléculas en conjunto van a realizar o van a conformar lo que son las células. Son las unidades estructurales para las células. Ya hablando de las células, pues sabemos que tenemos dos orígenes, las procariotas y las eucariotas. Procariotas no tenemos núcleo, eucariotas tenemos núcleo. Cada una tiene conformaciones diferentes, cada una tiene sus organelos y aditamentos que les permiten realizar sus funciones específicas para poder vivir, para poder existir y para poder ser parte, en el caso de las eucariotas, de un tejido, y ese tejido ser parte de un órgano y el órgano parte de un organismo. Pero estas células, además de estar formadas por biomoléculas, necesitan las biomoléculas para realizar distintos procesos que son básicamente reacciones, síntesis, destrucciones también de otras biomoléculas para formar otras biomoléculas que pueda utilizar o esa misma célula o otras células. Entonces, estos procesos bioquímicos lo vamos a ver principalmente dividido en tres, que son reacciones de sustitución, donde vamos a añadir grupos a moléculas, vamos a sustituir grupos en específico a biomoléculas, no sé, un CH3 por un OH, cosas así, donde se sustituyen grupos funcionales o partes de las moléculas para darles otra propiedad diferente a las biomoléculas producidas. Grupos de adición, donde vamos a sumar biomoléculas o les vamos a unir grupos funcionales para que cambie su función también. La isomerización, porque como les digo, el orden, la estructura química es muy importante
para que funcionen de una u otra manera las biomoléculas. Con cambiar un poquito el orden, cambiar de una posición cis a una trans, que es nada más mover de norte a sur, por así decirlo, un hidrógeno, cambia completamente la estructura y la función de nuestras moléculas. O las reacciones de óxido-reducción, como es el caso muy particular, muy descriptivo, el de la hemoglobina, que se oxida y se reduce para poder acarrear y soltar oxígeno en las células. Y estas reacciones van a estar dentro también de lo que nosotros conocemos como el metabolismo. Las reacciones se van a utilizar para un sinfín de funciones, tanto para síntesis de moléculas como para modificación de moléculas o para el metabolismo o para lo que sea que la célula lo necesite. Ahora sí, un ejemplo sencillo es la producción de proteínas. Se manda el mensaje de ADN, se produce el ARN va al ribosoma, produce la proteína formando la cadena simple, la cadena lineal de aminoácidos. Esta cadena pasa al retículo endoplásmico y por distintas reacciones mediadas o no por enzimas, van a suceder sustituciones, adiciones, modificaciones en las cadenas de proteínas que le van a conferir una estructura en específico a la proteína que le va a decir o que le va a permitir realizar una función en específico. O nos vamos al metabolismo. El metabolismo lo podemos definir como la suma de todas las reacciones enzimáticas. Sabemos, las enzimas son proteínas. Como les decía, algunas van a necesitar de otros compuestos inorgánicos para funcionar. El caso muy específico del zinc es el más clásico de todos, el que me viene a la mente ahorita. Entonces, todas estas reacciones donde las enzimas van a producir catabolismo y anabolismo, catabolismo destruye, anabolismo construye, de otras biomoléculas, o sea, va a someter a otras biomoléculas a ser destruidas o va a construirlas a partir de pedacitos de otras biomoléculas para así poder producir energía. ¿Qué es la energía? ¿O para qué necesitamos la energía? La energía, vamos a dejarlo con que es la capacidad para realizar un trabajo. Todas estas reacciones y de sustitución, de adición, bla, 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 y todas las reacciones enzimáticas del metabolismo consumen energía. ¿Qué energía consumen? ATP. ATP, adenosintrifosfato, es la moneda de intercambio en los sistemas vivos para que las células puedan producir su trabajo y puedan realizar las reacciones, los procesos bioquímicos que necesiten realizar para poder funcionar y poder existir, para poder vivir. Entonces, en resumen, los bloques de construcción son las biomoléculas. Las células utilizan, además de bloques de construcción bases, las biomoléculas las utilizan para producir energía y otros metabolitos que ellos necesiten para existir. Y esta interacción que se da entre biomoléculas, tanto para producir estructuras como para producir otros metabolitos biomoléculas, está mediado por las interacciones que son los procesos bioquímicos de las células. Hasta aquí. Me fui muy rápido, muy concreto, muy simple. ¿Dudas? ¿Algo? Así que si me apoyan los de comité porque no puedo ver el chat. Sí, espera. No, en el chat no hay ninguna duda. Ok, abran sus micrófonos. Dicen que todo bien. Al 100, dale. Muy bien. ¿Seguros? Igual pueden dar su micrófono. ¿Alguna duda? Chicos, los que vayan teniendo alguna duda, si gustan, la pueden ir poniendo en el chat y en cuanto la veamos o al final, pues la estaríamos mencionando para que no se les pase la información. Uh-huh. Pregunten con confianza. Sí, la verdad.
Marta, no te apures, se queda grabada la presentación y de todas formas vamos empezando. Ya ahorita está el primer tema y pues ya cualquier duda, pues escúchenla, pueden abrir su micrófono o escriban y nosotros le decimos a Rux, ¿sale? Muy bien. Igual, pues ya, si quieren que se ahonde en algún tema en específico o algo, pues ahora sí que se los pasan a los chicos de comité y ya ellos nos dicen a cualquiera de los que estamos apoyándolos con dar clases que preparemos la clase y con mucho gusto. Por ejemplo, si quieren que se ahonde en las biomoléculas inorgánicas o en las orgánicas o algo en específico, pues se puede pedir. Se va a ahondar en las próximas clases en carbohidratos en específico. Entonces, no sé si quieran que se ahonde también en los otros en los otros biomoléculas. También, pues ya sería, ahora sí que petición hacia el comité. Y, pues bueno, seguimos. Bueno, pregunta que si se va a poder compartir la presentación. Si quieren, se las paso, pero realmente no sé si lo notaron, mi presentación son muchas imágenes. Ciertamente es una guía para mí, para yo poder aventarles mi choro mareador. Si quieren, se las paso con mucho gusto, no tengo ningún problema. Se la pasaría a los de comité y ya comité se las paso a ustedes. Bien, seguimos. El agua, donde quiero profundizar más que en todo lo demás. ¿Por qué? Porque toda buena clase de bioquímica comienza con una introducción de lo que es bioquímica y seguido de eso vamos a ver agua. ¿Por qué? Porque es el medio de la vida. Todo el mundo sabemos que sin agua no existimos y que surgimos a través de un medio acuoso, que fue el agua, y básicamente es necesaria para todo. Pero ¿por qué es necesaria para todo? ¿Por qué es tan importante el agua? Vamos empezando entendiendo qué es el agua. Para entender el agua, ahora sí, vámonos primero a su estructura molecular. El agua es un compuesto formado principalmente por dos elementos de la tabla periódica, el oxígeno, el hidrógeno. Está conformado por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Por qué se forman? ¿Por qué se juntan estos dos átomos? ¿Qué hace que se junten? ¿Nada más aparecieron así de la nada y ya, ahí estuvieron? Pues la verdad no. Todo tiene un porqué y el porqué es por las cargas del oxígeno. El oxígeno tiene en su último orbital, vámonos a química, tiene en su último orbital 6 electrones. Estos 6 electrones no cumplen con la regla del octeto. ¿Qué es la regla del octeto? Es una ley que nos dice que todos los átomos en su último orbital deben completar 8 electrones para poder estar estables, para no ser reactivos y estar, ahora sí decirlo, estar en paz y no andar de chismosos en ningún lado. Pero justamente al oxígeno le hacen falta 2 electrones. Y por eso es que es tan chismoso y metiche y se mete a todos lados el oxígeno. Entonces, llegan los hidrógenos que justamente en su último orbital tienen un electrón, solo un electrón. A ellos no les conviene sumar otros 7 electrones porque conllevaría mucho trabajo y como mucha búsqueda. Es más complicado buscar y aceptar 7 electrones que ceder ese electrón que a ellos les sobra. Entonces se unen al oxígeno, le ceden esos electrones y forman estos enlaces covalentes que van a darle estructura a la molécula de agua, H2O. Ahora, hemos visto en todas estas moléculas que siempre nos lo ponen y lo más seguro es que sea pregunta de examen en alguno de sus exámenes o que haya sido, el grado o los grados que tienen de angulación los átomos de hidrógeno con respecto al oxígeno. Pero, ¿por qué son 105 grados? ¿Por qué no son 100? ¿Por qué no son 90? Muy bien. Estos átomos de hidrógeno están dispuestos así porque están ocupando un espacio
que su electrón está ocupando en el orbital del oxígeno. Vamos a ponerlo de esta manera. No pueden ponerse los electrones donde les dé la gana y pegaditos unos con otros. No se los permite eso, las fuerzas de atracción y repulsión entre las mismas moléculas, entre los mismos electrones. Entonces, todos los electrones, a pesar de que tienen un movimiento muy rápido y que están orbitando el oxígeno y a la vez los hidrógenos, nunca se juntan. Y como el electrón que está orbitando, el que es prestado en el oxígeno, es prestado por el hidrógeno se mueve a donde se acomoda el electrón, por así decirlo. Entonces, la separación de estos con respecto entre ellos mismos y la molécula y su angulación va a formar estos grados que son de 105 grados. Ahora sí vuelvo a recaer en lo mismo y lo que voy a estar mencionando toda la presentación. Su estructura química es que está dada por los electrones. Pero no solamente es esta conformación la que nos están dando los electrones, también nos están dando la propiedad, ahora sí que es la principal propiedad del agua, que es una molécula dipolar. Vamos a suponer, cuando nosotros tenemos esta interacción, este electrón que tiene el hidrógeno no se va a quedar aquí, va a moverse para acá y va a estar orbitando el oxígeno y luego se va a regresar, va a orbitar el hidrógeno y luego se va a ir el otro hidrógeno y va a regresar y va a dar más vueltas aquí y se va a mover y así va a estar moviéndose a través de todos. Entonces va a formar este electrón parte de la nube de electrones del total de electrones que hay en la molécula. Sin embargo, esta nube de electrones, al momento de hacer un enlace covalente, va a formar como una masa amorfa. Se va a hacer como una sola estructura, así. Necesito que esto quede bien claro, que se vuelve como una sola, por el hecho de que se forma este enlace covalente y es la principal característica. Se está compartiendo el electrón y al momento que se comparte el electrón, que este electrón forma parte de la nube de electrones de los otros dos elementos, se forma como un solo ente, así amorfo, todo chueco, feo. Y esto le va a producir que se generen polos en la molécula. ¿Por qué? Porque a final de cuentas siguen siendo separados, si nosotros los separamos, siguen siendo individuos, iba a decir, siguen siendo entes individuales. Entonces, si nosotros separamos el oxígeno de los hidrógenos, vamos a tener el oxígeno con sus 6 electrones que le hacen falta 2 y por eso su carga es de -2, y vamos a tener 2 hidrógenos con su electrón de sobra que su carga es +1. Entonces, pero el electrón se va a compartir entre todos. Pero por el hecho de que estén separados y que sigan siendo individuales, vamos a generar polos positivos y negativos. Estos polos van a hacer que esta molécula se atraiga y se repela de otras moléculas de agua y va a generar que se produzcan interacciones con otras moléculas, ya sea de agua o de otro tipo. Las principales interacciones que se producen son los puentes de hidrógeno. Ahora, ya entendimos el enlace covalente. Les decía, se forma como una sola molécula independiente. Vamos a ver otros enlaces porque ahora, como les decía, la molécula de agua tiene interacciones con otras moléculas muy variadas. La principal, le mencioné los puentes de hidrógeno, pero tiene otras 2 interacciones importantes, que son otros tipos de enlaces, que son las interacciones iónicas
los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Las interacciones iónicas son la formación de enlaces iónicos. Esto se da entre grupos o átomos cargados. Un ejemplo súper sencillo y súper característico de estos, sobre todo se da en sales, y la sal más común de todas es el cloruro de sodio. Tenemos el cloro, que es muchísimo más grande, más pesado atómicamente, su peso molecular es muchísimo más grande que el sodio y tiene una carga negativa. Le hace falta un electrón, mientras que el sodio tiene un electrón que puede ceder. Entonces, el sodio tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. Estas cargas van a hacer que estas dos moléculas se atraigan. Y el cloro básicamente le va a robar su electrón al sodio para poder estabilizarse. Pero a diferencia de los enlaces covalentes, este enlace no va a compartir tanto de su nube de electrones. Solamente, es como decirlo, solamente va a compartir ese electrón en específico y se van a mantener dos entes o dos moléculas separadas, que solamente van a estar atraídas por sus cargas. Sí hay un intercambio de electrón, pero su fuerza más, lo que las mantiene unidas son sus cargas más que la unión con el electrón, ¿sí? Entonces, a diferencia de los enlaces covalentes que se forma un solo ente, aquí se forman como dos. Y los polos están muchísimo más marcados. Tenemos también polos aquí, un polo negativo, un polo positivo, y están muchísimo más marcados que en las moléculas que son con enlaces covalentes y sus enlaces se comparten y la nube de electrones se comparte y es como que se fusionan. Después vamos a ver justamente de estos enlaces, cómo se rompen y cómo interactúan este tipo de enlaces con el agua. Los puentes de hidrógeno básicamente son también por fuerzas de atracción, con la excepción de que se forman puentes de hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Entonces, de un hidrógeno a otro se pueden formar los puentes de hidrógeno, pero no son los únicos. Se pueden formar puentes de hidrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno, fluor y no hidrógeno, azufre, y me parece que son todos. Y son todos puentes de hidrógeno. ¿Qué cualidad tienen estos puentes de hidrógeno? Su atracción, como les decía, es por cargas. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, a excepción de los puentes de hidrógeno que se forman hidrógeno-hidrógeno. Entonces, justamente porque el agua es una molécula que tiene polos, puede formar puentes de hidrógeno entre moléculas de agua y otras moléculas. Finalmente, las fuerzas de Van der Waals también son por atracciones de cargas, pero estas son por interacciones electrostáticas. Son aún más débiles que los puentes de hidrógeno. Si nos vamos por nivel de fuerza de cuáles enlaces son más resistentes, están los enlaces covalentes primero, luego los enlaces iónicos, después los puentes de hidrógeno y al final las fuerzas de Van der Waals por muchísimo. Y van a funcionar bajo el mismo criterio. Polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Entonces van a generar enlaces entre los polos que son prácticamente, podríamos decir que son invisibles. No son invisibles, ahí están, se pueden ver, pero son tan débiles que cualquier cosa con que llegue un polo más fuerte que este que está aquí, se rompe el enlace y se cambia su atracción. Pero estos son, como les decía, son enlaces que puede formar el agua con otras moléculas y entre ellas mismas. Estos enlaces le van a conferir al agua distintas propiedades que nos van a dar sus funciones del agua como como una molécula inorgánica en los procesos bioquímicos, en las células vivas, en los organismos vivos. La primera de esas propiedades es la propiedad térmica. Sabemos todos
que los átomos y los electrones siempre se están moviendo, por lo menos vibrando. Entonces, la temperatura tiene mucho que ver en la vibración y en el qué tanto se desplazan estos átomos en un espacio. Hacen mucho énfasis en los libros de bioquímica en que el agua es como completamente radical en cuestión de sus propiedades térmicas. Comparándola con otros compuestos que son similares en peso molecular, en estructura, en conformaciones, etcétera, sin tener en cuenta la infinidad de enlaces que forma el agua entre ella y con otras moléculas, los puntos de fusión y ebullición del agua deberían estar en grados negativos, en la escala de grados Celsius, muy bajos. Por ejemplo, su punto de fusión debería estar entre los menos 300 y menos 200 grados centígrados, y su punto de ebullición debería estar entre los menos 80, menos 90, menos 70 grados centígrados, por su conformación, por su peso molecular y por cómo se comportan otras moléculas similares al agua. Pero lo que la hace única y diferente son los enlaces que forma. Al momento de estar formando tantos enlaces constantemente, el agua nunca está quieta. El agua nunca es H2O y solamente es H2O. Jamás. Siempre se está moviendo, nunca va a ser oxígeno 1 con hidrógeno 1 y 2. Vas a tener oxígeno 1 con hidrógeno 1 y 2 durante milésimas de segundo. Luego vas a tener hidrógeno 5 con oxígeno 27 con hidrógeno 42. Y así vas a tener un constante movimiento de los átomos y de los electrones entre toda la molécula del agua. ¿Cómo influye la temperatura en estos movimientos? Al momento de nosotros bajar la temperatura, las moléculas reducen su cinética. Se mueven menos, se desplazan menos. Entonces, estos enlaces que se forman se pueden mantener por mayor tiempo. Y al momento de tener estos enlaces que se mantienen por mayor tiempo, podemos tener una estructura sólida. Cuando la temperatura es mayor a 0 grados centígrados, el agua se puede mover libremente. Y es lo que les digo, el agua en estado líquido nunca está quieta, por así ponerlo. Nunca va a estar quieta, siempre se está moviendo, siempre está formando nuevos enlaces, rompiendo otros, se están cambiando de hidrógenos, de oxígenos. Más adelante voy a ver esto otra vez. Entonces, eso le da la propiedad líquida a estas moléculas y sus propiedades tanto de amoldarse a cualquier tipo de contenedor en el que esté, tener movimiento dentro de ella misma por el mismo movimiento de las moléculas y los enlaces, y producir la famosa tensión superficial, que son ahora sí que estos enlaces que se forman, que al final de cuentas la tensión superficial son los enlaces de las últimas moléculas de agua que están en la superficie y la energía que se necesita para romper esta tensión superficial. Pero bueno, sí, ya son otros temas de química y cosas de agua. Y cuando subimos la temperatura, las moléculas se empiezan a mover muchísimo más. Entonces se empiezan a separar más. Y al momento de estar separadas, ya no alcanzan a formar los puentes de hidrógeno entre ellas. Entonces se vuelven moléculas separadas independientes. Si seguimos subiendo la temperatura, los vamos a disociar hasta en elementos, porque vamos a romper los enlaces covalentes que unen a los hidrógenos y con el oxígeno. Entonces, estas propiedades térmicas tan específicas, como les decía, comparando el agua con otros compuestos muy similares, pero la propiedad que tiene el agua de estar formando y rompiendo enlaces todo el tiempo, le permite que tengamos agua como la conocemos y la que nos dio la existencia en nuestro planeta, en estado sólido a 0 grados centígrados, en estado gaseoso a 100 grados centígrados, una atmósfera de presión, 25 grados centígrados a nivel del mar, y estado líquido en el inter de estas dos.
Y fue gracias a esta temperatura y a este estado líquido por el que nosotros existimos. No nos vamos a meter a teorías del origen de la vida porque es otro rollo, pero es gracias a esta propiedad térmica y es por eso que es tan importante la propiedad térmica y de formar enlaces del agua. Ahora, estos enlaces también le confieren propiedades de ser el disolvente universal que todo el mundo hemos escuchado, que se dice siempre que el agua es el disolvente universal, que el agua disuelve todo. Sí y no. El agua es el solvente polar más eficiente, eficaz y el más utilizado de todos. ¿Por qué polar? Por lo mismo, regreso a la parte de los polos, de su propiedad, de tener, de ser una molécula dipolar. Al momento de nosotros tener polos y cargas en las moléculas, negativas y positivas, el agua puede interactuar con otras moléculas. Retomamos el ejemplo de la sal, el cloruro de sodio. Les decía que el cloruro de sodio está unido más por las fuerzas de sus cargas que por un enlace más estructurado, más que los interrelacione más, como sería un enlace covalente. Esto es más que nada un enlace por puras cargas. Entonces, al momento de nosotros meter agua en medio, el hecho de que el agua también tenga cargas y que el agua tenga muchísimos más moléculas individuales metidas, pues ahora sí como usándolo como el solvente, va a separar al sodio del cloro. Va a rodear al sodio, esto es un ejemplo muy específico, pero así es como se relaciona con otras moléculas, con su polo que sea el contrario y que sea el que se atraiga a la molécula que está separando. Entonces lo va a rodear y lo va a separar del cloro. Lo mismo va a suceder con el cloro. Va a ser rodeado por los polos que sean los contrarios al de la molécula que se está disolviendo y lo va a separar. Esta separación, como les digo, es por cargas, no se forman enlaces duraderos, se forman puentes de hidrógeno, se forman muchas fuerzas de Van der Waals que no son fijas, se están moviendo. Entonces el sodio ahorita está aquí, al rato está allá, luego va a estar allá, al rato va a estar por acá, se va a estar moviendo en la totalidad del soluto. Y lo mismo pasa con el cloro. Entonces esto nos va a dar su propiedad de disolver muchos compuestos polares que tengan carga y que sean disoluciones homogéneas, que se distribuya de una manera igual por todo el solvente. De aquí sale el que se diga que la molécula de agua es anfótera. ¿Qué es anfótero? Es una molécula que tiene la capacidad de interactuar con moléculas que tienen cargas tanto positivas como negativas. Es por así decirlo que el agua es bipolar, porque el agua es bipolar, curiosamente. Tiene su polo positivo y su polo negativo y puede interactuar con otras moléculas que tengan los polos contrarios y formar enlaces débiles con ellos. Y con estos, separarlos, no necesariamente va a separar elementos, como en el caso del cloro y el sodio, puede hacerlo separando moléculas completas, o puede que no existan estas interacciones. Entonces, al no existir estas interacciones, tenemos el origen de dos clasificaciones de las moléculas. Tenemos moléculas hidrofílicas y moléculas hidrofóbicas. Hidro, agua, filia, que gusta, que se atrae, fobia, que no le gusta, que se repele. Entonces, las moléculas hidrofílicas van a ser aquellas que tengan una carga, que tengan un polo, que tengan, por ejemplo, en este caso, una molécula, un átomo que le confiera una carga, para que los átomos y las cargas
los polos del agua puedan interactuar con ellos y se unan formando enlaces débiles, como son los puentes de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Entonces va a haber una interacción de uno con el otro. Se van a mezclar. El agua va a poder moverlo de un lado a otro y va a poder diluirlo. En cambio, hay moléculas hidrofóbicas que al momento que se estructuran, al momento que se acomodan, sus cargas van a quedar igualadas a cero. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos el caso del carbono. El carbono tiene 4 espacios para aceptar moléculas. Necesita 4 electrones. Cuando las moléculas se unen utilizando estos enlaces disponibles, aquí hay otro y aquí hay otro. Ay, disculpen los garabatos. Ya no quedan enlaces disponibles. El carbono tiene 4 enlaces disponibles que puede formar, ya no quedan enlaces disponibles, entonces su carga neta va a ser de 0. Al momento de tener una carga neta de 0, no tienes polos, no tienes un positivo o un negativo con el que los polos del agua puedan relacionarse. Entonces, el agua y estas estructuras que no tienen carga no van a interaccionar, no van a formar enlace entre ellos y se van a mantener separadas. Aquí tenemos el ejemplo y englobo los dos tipos. Los fosfolípidos, donde tienen un grupo que es la cabeza, que es hidrofílica, que es la parte que va a interaccionar con el agua. Entre este va a pasar el agua, se va a mover, lo va a mover de lado, va a hacer todo lo que quiera el agua porque puede interaccionar con las moléculas porque tienen una carga negativa. Pero tiene su cola, que es hidrofóbica, que sus cargas, si se fijan, este es un carbono, las bolitas, las otras chiquitas son hidrógenos, son 1, 2, 3, 4 con este enlace. 1, 2, 3, 4 con este enlace. Y así están todos. Si nos ponemos a contarlos, todos son los 4 y todos son carbonos y tienen 4 enlaces, entonces todos están completos. No hay donde se pueda interaccionar como para que tenga una carga negativa o positiva y puede relacionarse el agua. Entonces, esta parte de la cola del fosfolípido va a mantener todas las moléculas de agua separadas por un margen. No se van a poder interactuar, no se van a mezclar. Y pues bueno, conociendo esto ya tenemos otra función de los lípidos, que es explicar el por qué pueden formar membranas y por qué son importantes al momento de separar el medio extracelular e intracelular. Y en esto también influye mucho el agua. Ahora, como parte de sus conformaciones y su polaridad del agua, tenemos otra propiedad que es la de ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable por la acción de la presión osmótica. Vámonos con bolitas. Tenemos una membrana semipermeable. ¿Por qué es semipermeable? Porque permite el paso de algunas moléculas y de otras no. Es selectiva. Y tenemos solutos, que estos solutos, en orden de que estén disueltos en nuestro medio que es agua, tienen cargas. Pero en un lado de la membrana tenemos más solutos, entonces las cargas son mayores que en otro. En esta parte podemos decir que aquí la presión osmótica es mayor y acá es menor. Ahora, el agua se va a mover por su polaridad, porque está siendo atraída a estas moléculas, está siendo atraída a todas las moléculas, pero como de este lado hay más moléculas, se va a mover hacia el otro lado de la membrana, equilibrando la concentración de los solutos de un lado de la membrana conforme con respecto del otro, equilibrando a la vez las presiones osmóticas. Ahora sí que no solamente el agua separa, sino que también es separada y se mueve
por su misma polaridad. Entonces, esta es otra propiedad dada por la polaridad del agua. Y ahora, les decía, el agua nunca está quieta. Nunca, 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 nunca está quieta. Todos creeríamos que el agua es H2O y H2O y que se unen por puentes de hidrógeno y acá hay otro, y acá hay otro, y acá hay otro, y así. Pero realmente no es así. El agua es muy promiscua. Me voy a regresar a la molécula del agua. Ocurre un fenómeno súper curioso. Supongamos que aquí están los electrones dándole vuelta a los elementos, a los átomos. Y justamente ocurre que aquí tenemos nuestro enlace, nuestro puente de hidrógeno, nuestro enlace covalente, y justamente nos pasa en una milicentésima, una fracción de microsegundo, que este hidrógeno tiene su electrón aquí. Pero curiosamente, este oxígeno le hace falta otro electrón. ¿Por qué? Porque el electrón que este hidrógeno le prestó está rondando por acá y otro electrón que le pertenece al oxígeno está rondando por acá. En una microcentésima de segundo. Entonces, por esa fracción de tiempo, los dos electrones están rodeando al hidrógeno y a este le hace falta un electrón que justamente este otro átomo tiene. Entonces, este enlace covalente se va a romper y se va a formar el enlace covalente acá. ¿Qué va a suceder aquí? Me va a dejar un OH y me va a dejar un ion hidronio, un H3O. Me regreso. Nos va a dejar el ion hidróxido, un OH y un ion hidronio. Pero estas moléculas no son estables. No puede tener porque este tiene una carga negativa, le hace falta uno o le sobra uno, no está estable. Y a este le sobra uno, de verdad que le sobra, tiene una carga positiva. Entonces, no son estables. Si de por sí en H2O, que se supone que las órbitas están completas, en estas dos funciones no son estables para nada. Entonces, lo que va a suceder es que este ion hidróxido va a buscar otro hidrógeno y se lo va a robar a otra molécula de agua. Le va a quitar a este su hidrógeno y se lo va a poner. Pero pero curiosamente, en lugar de quitárselo a este, porque este ya se fue, o sea, ya no está cerca, ya se fue al otro lado del vaso, este va a buscar a quién darle uno de los hidrógenos que tiene de sobra. Y vamos a tener lo que conocemos como los saltos de protones o proton hops, que son estos brincos de los hidrógenos que le sobran al ion hidronio y se los va a meter casi que a la fuerza, o cuando haya un momento de debilidad, o justamente cuando estos dos suceda que se están brincando los electrones, y va a pasar el ion de hidrógeno a otro, y luego de este a otro, luego de este a otro, y así va a estar brincando. Por eso les digo que el agua nunca está estable. Entonces, siempre va a estar intercambiando sus moléculas, y al momento de estar intercambiando estas moléculas, en teoría, esta está estable. No necesita ni va a dar ni necesita otras moléculas para equilibrar sus cargas. Pero, al momento de estar haciendo estos brincos, vamos a generar iones que nos van a producir la ionización del agua. Vamos a tener cargas positivas o moléculas positivas y negativas en el agua. Que esto le va a conferir otro tipo de propiedades al agua, como es que, bueno, principalmente el pH, para poder medir hidrógenos, pero ahorita vamos para allá, y que el agua no sea solamente el medio de disolución,
ahora sí caemos en otro nuevo punto importante. Sabemos que el agua es el medio de la vida, pero no es solamente el medio de la vida, no es el medio donde está todo disuelto y donde ocurre todo. No, también tiene una participación importante en los procesos bioquímicos de las células, principalmente de dos maneras: produciendo la hidrólisis, que es esto, enzimas van a utilizar las moléculas de agua para romper principalmente carbohidratos. Aquí tenemos este ejemplo súper claro. Tenemos un disacárido que está conformado por dos monómeros, dos monosacáridos, que están unidos por un enlace éster. La enzima va a meter aquí una molécula de agua que va a producir que estas dos unidades estructurales del disacárido se separen. Y vamos a tener dos monosacáridos con grupos OH. Y aquí es donde la célula utiliza el agua como un agente, como un reactivo. Pero también las células producen agua. Producen agua que la conocemos como el agua metabólica. ¿Cómo se produce? Con la reacción contraria a la hidrólisis, que es la condensación. La condensación va a ser la unión de dos moléculas. Aquí tenemos este ejemplo, ácido acético y etanol, que se van a unir por sus grupos funcionales porque al final volvemos a las cargas. Este tiene una carga positiva y este tiene una carga negativa. Se van a unir, van a hacer combinación y por reacciones químicas van a producir que se forme el acetato de etilo. Si se fijan, justamente esta parte de aquí, quitamos estos y este oxígeno se une a este carbono. Tenemos este enlace. Y se va a liberar estas dos moléculas, el hidrógeno y el hidroxilo, no pueden desaparecer, no es magia. Se va a producir agua y se va a liberar el agua que nosotros conocemos como el agua metabólica. Entonces, no solamente el agua es el medio donde todo ocurre, también tiene participación directa sobre los procesos bioquímicos, sobre muchas reacciones, sobre todo enzimáticas, en los procesos celulares. Hasta aquí con el agua. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Algo? Parece que no, todo bien. ¿Todo bien? ¿Sí se me está escuchando bien y todo? Sí, todo bien. Chicos, saquen las dudas ahorita porque de verdad son temas complejos que si no preguntan, a veces no importa la pregunta, pero resuelven muchas dudas. Dice que Ahora si sí pueden que que si puedes repetir nada más. me decía un profesor, me acuerdo mucho, y mi papá también. No hay preguntas tontas, solo hay gente tonta que no pregunta. Sí. Entonces, pregunten. Digo, no es obligatorio tampoco, Ahí ¿eh? Por mí mejor que no pregunten, me voy de corrido. Estás repitiendo un poco de ósmosis. ¿Mandé? ¿Perdón? Hay una chica que nos está diciendo que si le puedes repetir un poco de ósmosis. Perfecto. ¿Alguna duda en específico de ósmosis? ¿O lo repito todo otra vez? Diana, ¿tienes alguna duda en específico? Que cómo se hace el movimiento. Ok. Recordemos que la molécula del agua tiene polos, tiene cargas. Voy a dibujarla aquí medio fea, medio rara. Tiene un polo negativo y dos politos chiquitos positivos. Estos polos van a interactuar con otras moléculas. ¿Cuáles son estas otras moléculas? Los solutos que tenemos disueltos. Entonces, pongámoslo de esta manera. De un lado de la membrana tenemos un montón de solutos con los que están interactuando el agua, pero es como que es más trabajo para las moléculas de agua porque son muchos, no los pueden acaparar a todos. Entonces,
van a pedir la ayuda, por así decirlo, de otras moléculas de agua que están del otro lado de la membrana, que realmente no tienen mucho que hacer. Se están atrayendo, formando enlaces y desformando enlaces entre ellos, y muy pocas con otros solutos que están en el otro lado de la membrana, pero son muchísimos menos que del otro lado. Entonces, estos mismos solutos que están del lado contrario de la membrana van a atraer al agua a que se una con ellos, al agua del otro lado de la membrana. A través de la membrana no pueden pasar los solutos porque el poro es, ahora sí que en el caso exclusivo de la ósmosis, es exclusivo para que pase el agua. Solamente las moléculas del agua pueden pasar, los demás no pueden pasar. Entonces, el agua se va a mover por las cargas que tiene y sus interacciones que tiene por cómo se atrae hacia los solutos del otro lado. ¿Más claro? ¿O lo explico de otra manera? Que si puedes dar un ejemplo, pero que sí queda muy claro. Un ejemplo, súper. Todos hemos hecho pico de gallo, o por lo menos nuestra mamá ha hecho pico de gallo en una reunión familiar. Para los que no sepan qué es el pico de gallo, porque siempre hay alguien que no sabe algo, es el jitomate, la ensalada de jitomate, cebolla, cilantro y chile si le quieren poner. ¿Se han fijado que cuando le ponen sal, me ha pasado, a mí me han dicho, me han regañado, que la sal no se pone hasta el último momento, o que de plano no le ponen sal al pico de gallo? ¿Por qué? Supongamos que aquí tenemos, dejen pongo esto, aquí tenemos el jitomate, ¿va? Y el jitomate tiene agua adentro. Tenemos un montón de moleculitas, voy a empezar a usar colores, un montón de moleculitas de agua aquí adentro. Y tenemos muy pocos iones adentro del jitomate. Pero al momento de nosotros ponerle sal, vamos a ponerla de morado, que va a quedar afuera, no va a haber sal adentro, porque no puede atravesar la membrana del jitomate, va a haber sal afuera, pero la sal tiene cargas que van a hacer que estas moléculas de agua adentro del jitomate se salgan del jitomate. Y es cuando la gente dice que el pico de gallo se aguadó, o que no tienes que ponerle sal porque se hace todo aguado, el jitomate hasta se despedaza. Es por eso, porque pierde el agua. Todo el agua que estaba dentro del jitomate se sale porque afuera del jitomate hay muchos solutos de cloruro de sodio y adentro del jitomate no hay prácticamente. Entonces, para equilibrar, para crear un equilibrio de concentraciones de solutos de un lado de la membrana, que sería la membrana del jitomate, la estructura del jitomate, afuera del jitomate, el agua se va a salir del jitomate. ¿Sí? Es como funcionan las soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. También es lo que sucede cuando tenemos edemas en tejidos. Vamos a tener una acumulación excesiva de agua dentro de células o dentro de los tejidos que van a ser ahora sí que mediados, producidos por la acumulación de iones de un lado de la membrana. No significa, el que haya más iones de un lado de la membrana no significa que sea bueno siempre. Por ejemplo, en el caso de lo que les digo de los edemas y todo eso, cuando tenemos retención sobre todo de sodio, vamos a tener retención de agua, porque el sodio va a interactuar, va a atraer por su polaridad al agua y va a hacer que el agua se quede de un lado de la membrana y nos va a producir edemas y nos va a producir problemas. ¿Más claro? Sí, comentan que sí, ya está más claro. Muy bien. Digo, me gustó, una vez usó esa referencia un profesor conmigo, el pico de gallo, y tiene mucho sentido y es algo que hemos visto todos. Creo que todos nos hemos fijado, la próxima vez que hagan pico de gallo, hagan el experimento, como de hagan uno donde no le pongan sal o le pongan súper poquita sal
y van a ver que el jitomate va a seguir durito, no se va a romper, no va a nada. Y hagan otro donde le van a poner sal y el jitomate se va a aguadar, va a hacerse más como una pasta que una ensalada. Dato curioso. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿Nada? Al parecer no, Ruco. Muy bien, ya vámonos por la última parte. pH y amortiguadores. ¿Qué es el pH? P, potencial, H, hidrógeno. Es el potencial del hidrógeno. Y los amortiguadores tienen mucho que ver con el pH y la estabilidad de soluciones a cambios de pH. Entonces, la concentración de los iones hidrógeno, que es lo que se mide con el potencial de hidrógeno, la concentración de hidrógenos que tengamos en una solución, en un conjunto de moléculas, va a afectar distintos procesos celulares. Va a afectar sobre todo estructuras y funciones de las proteínas, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, hay enzimas que al momento de ponerlas en un pH que no es el correspondiente a ellas, van a esconder sus sitios activos, o sea, por el mismo efecto de los hidrógenos que se van a pegar a las moléculas, van a esconder, se van a como cambiar su configuración, su doblez, y va a esconder sus sitios activos. Una enzima que tiene sus sitios activos no va a funcionar, no va a catalizar su sustrato. Entonces, no vamos a tener la reacción que se necesita. Y ahí el pH está modificando la estructura, haciendo que se esconda el sitio activo de la enzima y que no funcione, que no haga su función. Pero también tenemos el caso en ciertas enzimas donde se va a afectar su velocidad de reacción. Puede ser que la enzima tenga expuesto su sitio activo de una manera, pero que al momento de nosotros cambiar el pH y el pH afectar la estructura y la función de la proteína, exponga más o exponga otro sitio activo más fuerte en esa enzima. Entonces la velocidad de reacción se puede disparar. O, en caso contrario, se puede hacer más lenta. Otra función o otra donde repercute el pH es en la generación de energía. En la cadena de electrones, en la cadena de intercambio de electrones para producir ATP, las proteínas intermembranales que tenemos en las mitocondrias, que son las que producen el ATP, necesitan que haya un potencial de hidrógeno alto de un lado de la membrana para que ellos lo puedan utilizar y puedan hacer la generación de ATP. Si hay un exceso de hidrógeno, pues hay un exceso de hidrógeno, hay un incremento de la acidez y realmente tiene otras repercusiones metabólicas, pero no es como que sea mejor. Pero si hay una disminución de los hidrógenos disponibles de iones hidrógeno, vamos a tener una menor generación de energía y por ende las células no van a funcionar de manera adecuada. Y también entrando en no funcionar de manera adecuada, vamos a tener afectaciones también sobre la endocitosis. También estos iones hidrógeno van a activar receptores y proteínas que están intermembranales que van a activar mecanismos celulares que producen la endocitosis. Entonces, la concentración de los iones hidrógeno tiene una repercusión bastante amplia en todos los organismos vivos y es importante su estudio por estas repercusiones. Ahora, vamos entendiendo cómo funciona esto del pH. Tenemos dos tipos de sustancias, los que son ácidos o que son donadores de iones hidrógeno. Tenemos iones hidrógeno para regalar. Siempre tienen iones hidrógeno libres para podérselos meter a la siguiente molécula que se les ponga enfrente. Estos son los ácidos, el ácido clorhídrico. Si se fijan, todos tienen un H terminal positivo que está disponible para reaccionar con cualquier molécula. Y tenemos las bases, que son aceptores de iones. Estos son las moléculas que tienen terminaciones hidroxilo,
que son el OH negativo. Entonces, como tienen un aceptor OH negativo, les hace falta un electrón, van a aceptar los hidrógenos libres. Y estos dos se pueden medir con el pH. ¿Cómo se miden? Con la escala de pH, que va a ser la concentración del ion hidrógeno, pero también con la concentración del ion hidronio. Todos conocemos la escala de pH que va del 0 al 14, siendo el 7 el valor neutro, menor a 7 son ácidos, mayores a 14 son bases. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién dijo que del 0 al 6 son ácidos y del 8 al 14 son básicos? Pues lo dice esta fórmula. La verdad ya no me acuerdo el científico que diseñó la fórmula, pero lo dijo él y lo hizo con esta fórmula, que el potencial de hidrógeno va a ser igual al logaritmo negativo de la concentración de los hidrógenos que tienes en tu solución. ¿Qué es esto? La concentración de tus hidrógenos va a estar dada en una escala, como son valores decimales muy bajos, muy bajos, mientras más alto sea el menos 14, el número negativo de este valor del logaritmo 10, más pequeña va a ser la cantidad de hidrógenos. Entonces, si entendemos, mientras menos hidrógenos tenemos, quiere decir que son menos ácidos. Entonces, tenemos bases. Mientras más pequeño es mientras más grande es la unidad en el exponente del logaritmo 10, quiere decir que la unidad, la concentración es mayor. La concentración se da en molaridad. Entonces, aplicando la fórmula y entendiendo el por qué son así, supongamos, como aquí dice y como está el ejemplo, que tenemos una solución que tiene una concentración molar de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 7. Aplicando la fórmula con este despeje, el negativo de aquí del logaritmo negativo es este 1. Siempre para despejar y para convertir valores negativos es la inversa de 1. O sea, 1 sobre el valor que estabas analizando. Entonces, por eso está este 1 aquí arriba y aquí ya no aparece el logaritmo negativo. Entonces, haciendo el cálculo nos va a dar que el pH es 7. Si tenemos una solución que tiene una concentración de 1 por 10 a la menos 9.8, el pH va a ser 9.8. Justo por este cálculo. Ahora, les dije que también las bases se pueden medir y de aquí surge este otro factor que nos mide también el potenciómetro, que es el potencial de ion hidroxilo. Y es la inversa del potencial de hidrógeno. Mientras más alto tengamos el potencial de ion hidroxilo, significa que menos iones hidrógeno tenemos. Entonces es la inversa, pero a final de cuentas es lo mismo. Y la fórmula es lo mismo, nada más varía en que en lugar de ser la concentración de hidrógenos, es la concentración de ion hidroxilo también en molaridad. Entonces, si tenemos una concentración de 1 por 10 a la menos 10, vamos a tener un pH de 10. ¿Sí? Entonces, esta es la escala que se utiliza para medir el pH. Así es como se mide el pH. De aquí surge una confusión muy grande que hay que aclarar para entender cómo funcionan los amortiguadores, que es el pKa. Muchos piensan y muchos dicen que el pKa es lo mismo que el pH. No es así. ¿Qué es el pKa? El pKa es la tendencia de las moléculas a disociarse, principalmente los ácidos. Se calcula por la fórmula del potencial de Ka, que es una constante de disociación de los ácidos, literalmente, que es el logaritmo negativo de Ka. Entonces, esto en español, ¿qué es? Básicamente es la propiedad que tiene un ácido de soltar sus hidrógenos para estabilizarse como molécula. Recordemos que un ácido tiene hidrógenos para dar. Un ácido necesita ceder esos electrones para encontrar un equilibrio. Mientras que la base necesita aceptar hidrógenos para encontrar su equilibrio. Entonces, eso es el pKa, es el punto de equilibrio entre
cuántos hidrógenos va a soltar un ácido y cuántos hidrógenos puede aceptar una base. Ojo, algunas veces el valor de pKa es el mismo que el del pH. El valor de pKa de algunas sustancias es el mismo que el de su pH, pero el cálculo es diferente y la función es diferente. Como les digo, es el punto medio en el que yo puedo decir cuánta base le necesito poner a un ácido para que el ácido se vuelva, si es un ácido fuerte, un ácido débil, y si es una base fuerte, se vuelve una base débil. Que lleguen a un punto de equilibrio donde ya no haya un intercambio brusco de hidrógenos entre ellos, ¿va? Y es a partir de este concepto del pKa y del pH del que surgen los amortiguadores. ¿Qué son los amortiguadores? O soluciones tampón o buffers. Son soluciones que nos van a disminuir, literalmente nos van a amortiguar los cambios de pH en las soluciones. Normal, una reacción normal, por así decirlo, tenemos agua, y si le ponemos un ácido, el pH se va a caer. ¿Por qué? Porque le estamos poniendo un ácido a agua, entonces le estamos aumentando el número de iones hidrógeno que tiene disponibles. Entonces el pH va a caer, el pH se va a hacer más ácido. En caso contrario, si le metemos una base donde necesita donde necesita más electrones, más iones hidrógeno, o donde tenemos un aumento en la concentración de iones hidroxilo, nuestro pH se va a elevar, se va a volver básico. Entonces, es un cambio muy radical de irnos de un pH 7 a un pH 4 o de un pH 7 a un pH 10. Es un cambio muy radical y es un cambio peligroso para los sistemas vivos. Si bien recordamos, todos los sistemas vivos necesitan homeostasis, mantener un equilibrio. Nunca encuentras este equilibrio en la vida, pero sí mantiene ciertos márgenes de cambio que son adaptables. Pero si le cambias el pH de un momento a otro a una célula, la vas a matar en ese mismo momento. Entonces, aquí entran los amortiguadores. ¿Qué hacen los amortiguadores? Son soluciones que tienen la posibilidad de captar o ceder iones hidrógeno para amortiguar estos cambios de pH. Si a esta solución buffer le ponemos un ácido, tiene una parte del buffer que nos va a aceptar los iones extra que le estamos metiendo con el ácido. Entonces, al final, cuando le agreguemos la totalidad del ácido, vamos a tener que nuestro pH sí cayó, sí va a haber un cambio, pero va a ser mínimo. Solamente varió el 0.1. Eso le permite al sistema vivo, a la célula, sobrevivir, adaptarse. Tal vez tenga repercusiones mínimas como cambios estructurales o algo así, pero no va a ser algo de vida o muerte. Puede adaptarse. O en el caso de añadirle una base, vamos a añadirle una sustancia a nuestro buffer que necesita, que está buscando de dónde sacar iones hidrógeno para completarse, para estabilizarse y por ende y de pilón producir agua. Y se la vamos a añadir a nuestra solución buffer. Y nuestra solución buffer le va a dar los electrones que necesita para que este cambio de pH no sea tan grave y tengamos igual una varianza mínima y que sea permisible para los sistemas vivos el adaptarse. Ahora, ¿cómo están conformadas estas soluciones amortiguadoras? Están conformadas por un ácido débil y una base conjugada. ¿Qué es esto? Nuestro ácido débil tiene que tener la propiedad del potencial de ceder electrones, pero no puede ser un ácido extremo de 1 o 2, porque a final de cuentas nos va a descompensar el medio. Y tiene que poderse conjugar de una manera que se mantenga en un equilibrio donde ni se den ni se quiten electrones entre el ácido y su base conjugada. Entonces vamos a tener un ácido disponible para cuando se le agregue una base que necesite electrones y este le va a ceder sus electrones, sus iones hidrógeno para que produzca agua y se mantenga estable.
ahora sí que no me afecte a la molécula en general que tengo por fuera, sino que me afecte solamente al ácido débil. O que en el caso de que nosotros le añadamos un ácido, que éste acepte los hidrógenos que el ácido que estamos añadiendo está sumándole a la solución y que no tenga una repercusión directa sobre el pH de la solución en general. Así es como funcionan los amortiguadores. Para hacer los amortiguadores como tal, no es como que yo diga, ay, yo sé que el ácido acético y el bicarbonato son un ácido débil y una base que puede conjugarse con este. Los voy a poner y ya. Así me hago ya un buffer y así funciona y ya. Porque yo digo y porque así se me ocurrió. No. Aquí entran cálculos que sí me acuerdo, es la ecuación de Henderson-Haselbalch. No se los puse aquí porque la verdad meterme ecuaciones de ese tipo de cosas, si quieren hacemos una clase de eso, no hay ningún problema, pero pues no le veo mucho sentido. Porque realmente no es tan específico y no somos químicos como para que nos vayan a decir, oye, necesito que me construyas un buffer que me tampone cambios de pH de tantos valores, de tal valor. Pero eso se hace con esta ecuación, la de Henderson-Haselbalch, donde usan los valores de pH y los puntos de pK. ¿Cómo los usan? Me van a decir, necesito que esta solución me resista que le meta tantos hidrógenos y que le pueda cambiar el pH un valor X hacia ácido y un valor X hacia una base. Entonces necesito yo ponerle un ácido y una base que al momento que los dos están interaccionando me produzcan un pKa del pH que yo quiero mantener estable. Cuando el pKa es igual al pH que quiero mantener estable, al pH que no quiero que cambie, son el ácido y la base conjugada que tengo que utilizar al momento de interaccionarlas entre ellos y hacer los cálculos por la ecuación de Henderson-Haselbalch. Entonces, aquí es donde toma importancia el pK, en buscar el equilibrio, en buscar los ácidos y la base que voy a utilizar para que mi solución me amortigüe mis cambios de pH bruscos, tanto hacia lo ácido como hacia lo básico. Ahora, esto no es solamente cosa de química. La naturaleza es sabia y la naturaleza tiene sus propios procesos fisiológicos para amortiguar cambios de pH, porque es bastante normal que por distintas razones patológicas o distintas afecciones, como diabetes o cuando hacen mucho ejercicio también, etcétera, el pH fisiológico cambie. Entonces, existen amortiguadores fisiológicos que tienen una función en el organismo de amortiguar estos cambios de pH. Hay mecanismos físicos como tal, como es la respiración y como es el intercambio del sistema renal, pero me voy a enfocar en ahora sí que en los amortiguadores fisiológicos que son biomoléculas que utilizan los organismos. El primero y el más común, el que creo que ya todos hemos estudiado en algún momento, es el del bicarbonato. Este es un tampón principalmente sanguíneo y extracelular, donde el CO2, bueno, a partir del CO2, cuando tenemos una acidosis metabólica, se va a formar bicarbonato y ácido carbónico, que va a poder ser expulsado a través de la respiración o por sistema renal. Y esto nos va a regular al momento de formar el bicarbonato y el ácido carbónico el pH de la sangre o del líquido extracelular. Otro buffer fisiológico es el buffer de fosfatos. Este es un tampón principalmente intracelular y sanguíneo. Sanguíneo no tanto porque la concentración de el dihidrógeno de fosfato, el H2PO4, es muy baja en sangre, pero su concentración dentro de las células es bastante alta. Entonces,
Aquí lo que va a suceder es, principalmente, se va a aumentar la presencia o se va a excretar más buffer de fosfatos. Entonces, al momento que tenemos un aumento de la acidez en el medio, se va a dejar de excretar buffer de fosfatos en la orina y este va a fungir su parte como tampón en los intercambios de electrones. O cuando tenemos una alcalinidad en el medio, se va a empezar a excretar en mayor nivel el H2PO4 para que se pueda nivelar un poquito la falta de hidrógenos que nos hacen falta para bajar esa alcalosis que tenemos. Y finalmente las proteínas. Curiosamente, una nueva propiedad de las proteínas. Estas funcionan principalmente como un tampón sanguíneo y también tienen una función menor, pero también interactúan ahí como intraplasmáticos. La principal de estas, o las principales proteínas tampón, son la hemoglobina y la albúmina, pero el más reconocido y el que tiene más estudio de cómo funciona y todo es el de la hemoglobina, que justamente interviene en el ciclo del bicarbonato. La hemoglobina, al momento de, bueno, como les decía, que se puede oxidar y reducir, ayuda a que la producción excesiva de CO2 o la concentración excesiva de CO2 sea expulsada y sea contrarrestada con con la conjunción, la oxidación de la hemoglobina con oxígeno. Entonces, interviene en conjunto el buffer de bicarbonato para mantener una regulación del pH fisiológico sanguíneo. Y pues bueno, ahora sí que es todo de mi parte. ¿Preguntas? Si no me creen, pregúntenle a ellos son los que saben, ahí están las referencias, todo lo saqué de esos libros, entonces, no me crean todo, búsquenlo en los libros también. Chicos, ¿alguna duda? Pueden prender su micrófono o escribir en el chat. Todo bien. Todo bien, todo bien. Rux, ¿sí puedes leer ya los comentarios o aún no? Déjame salgo. Igual te están agradeciendo para que los leas. Voy. Gracias de mi parte, no mencionas como más claro, muchas gracias. Ay, muchas de nada también. Pues qué bueno, que sí les quedó más claro, que se los expliqué de una manera distinta. Muchas veces sí necesitamos que nos lo expliquen de una manera distinta, con otras palabras, con otro punto de vista, para que nos quede más entendido, más claro algunas cosas que son como muy abstractas a veces y tal vez los profesores no se les ocurren otras maneras de explicarlo, entonces siempre es bueno preguntarle a alguien más. Chicos, antes de que se salgan, la próxima plática, que de igual manera nos va a hacer el favor Ruk, va a ser el día jueves. Se les va a mandar el tema y todo para que estén al pendiente también de esa plática, que es continuidad. ¿Sale? Pues bueno, entonces ya es todo de mi parte. Si no hay dudas, pues es todo de mi parte. De verdad, muchas gracias por hacer la plática y darte el tiempo de preparar esta presentación. La verdad está muy dinámica, muy padre. Y pues esperamos sigas teniendo la disposición para ayudarnos un poco con estos temas. Sí, claro, mientras tenga los tiempos, con mucho gusto. Te entiendo. Muchísimas gracias. No, de qué, de verdad. Gracias a ustedes por invitarme para ser parte para hacer las Gracias. prácticas, pues.
Pues muchas gracias a ti, Ruth, y si ya no hay ninguna pregunta, lo dejamos aquí y los esperamos. Igual sigan la página Alfa Veterinaria para que vean los siguientes temas, que sería el día jueves, igual a esta hora, es a esta hora para pues que puedan estar la mayoría, porque